primera barrera es dudar de tu propio producto y dudar de ti. Cuando hablo de producto también hablo de uno mismo, ¿no? El famoso síndrome del impostor Ujú. eh, nos afecta a todos, aun a los que llevamos, yo voy para 26 años en esto, que nos afecta a todos. ¿Por qué? Pues porque al final tú cuando hablas en público te expones y ese tipo de cuestiones, cuando tienes que tratar un tema determinado te gustaría saberlo absolutamente todo y temes que hay algo que se te escape. Entonces, además, seguro que a ti también te pasa. Mientras más sabes de una cuestión determinada, más crees que no sabes. Últimamente estoy hablando muchísimo de ese tema, te lo aseguro. Es normal porque además lo vemos, ¿no? Las personas que se sienten más seguros hablando de un tema es porque acaban de comenzar, porque todos son certezas. A medida que vas profundizando, comienzan las dudas. Y hay veces que las dudas las transmites. Entonces, esa es la primera. El primer juego siempre es el juego interior. ¿Quieres aprender a vender con las palabras? Mira, para conseguir clientes, para ascender en tu empresa o para que tu hijo se coma la sopa, tienes que saber persuadir. Soy Beatriz Torres, publicista y copywriter, y llevo más de 20 años trabajando en marketing, ventas y escritura persuasiva. Y voy a enseñarte todo lo que sé para que tú también empieces a ganar dinero. Si quieres aprender a vender conmigo, entra en beatriztorres.es. Te veo dentro. Bienvenido, bienvenida a una nueva entrevista en Aprende a Vender. Hoy tengo conmigo un invitado un poco diferente, pero muy relacionado con los temas de comunicación persuasiva. Vamos a hablar de persuasión desde un ángulo diferente del que yo hablo mucho, insisto mucho, y es que no solo hay que persuadir en la comunicación escrita, en la comunicación publicitaria. Entonces, por eso he traído a Óscar Fernández Orellana. ¿Qué tal, Óscar? Un placer estar contigo. Óscar es psicólogo, certificado en coaching, PNL, máster en recursos humanos y también profesor. Eso es, eso es. Y tienes una web, tienes un negocio desde 2010 que se llama Interacción Humana. Interacción Y humana. Eso es. ahí enseñas cómo ser más persuasivos e influyentes, cómo mejorar el impacto personal, cómo presentar ideas y proyectos de forma atractiva y cómo hacer que los líderes mejoren su carisma y su influencia, que no es nada, ¿no? Estaba pensando, cuando lo estabas diciendo, me estaba sonando, esto debe ser muy complicado de hacer, ¿no? Pues sí, a veces es muy complicado de conseguir, sí, sí. Trabajar Vale, con directivos y con líderes no es la cosa más sencilla del mundo. no, imagino que no. Ahora vamos a hablar un poco de todo esto. Como decía ahora al presentarte, la gente piensa en persuasión en anuncios o en textos escritos, pero es igual o de importante o incluso más en las relaciones personales, fuera incluso del trabajo, en nuestra vida. Siempre queremos conseguir eso y para eso utilizamos la persuasión. Sin embargo, la gente no lo acaba de ver o incluso de asimilar. ¿Tú por qué crees que pasa esto? Yo creo que hay varios factores. El primero es que la persuasión tiene mala prensa. Cuando hablamos de persuasión en el mundo del marketing está muy claro, porque el marketing fundamentalmente consiste en conseguir vender más, entonces tenemos muy asumido que eso tiene que ser de esa manera y hablamos de persuasión sin ningún tipo de problemas, aplicamos técnicas sin ningún tipo de problema, pero cuando lo llevamos al plano, fuera del plano del marketing, al plano personal o incluso dentro de ámbitos profesionales, a otros planos, tiene una connotación negativa. Mucha gente continúa pensando que eso de persuadir es manipular, es engañar. Y si bien no podemos decir que parte de la persuasión no pueda ser manipulación, no toda la persuasión es manipulación. Pero tiene mala prensa, entonces la gente no quiere sentirse una manipuladora. Por lo tanto, cuando lanzamos ideas de este tipo, se las mira con un poquito de precaución. Entonces hay que explicar que persuadir, por un lado, en el fondo es lo que queremos todos cuando nos comunicamos, cuando transmitimos ideas, cuando intentamos que la gente haga lo que nosotros pretendemos, eso al fin y al cabo es persuadir. Y por otro lado también es verdad que todos manipulamos. Entonces hay que quitarle un poquito de hierro al asunto, porque cuando tú, yo qué sé, por ejemplo, pues mamás y papás que tienen hijos pequeños y los hijos pequeños eso de comer verdura no le gusta demasiado, ¿no? Y les dices eso de que
si comes verdura te harás mayor. Pues, en el fondo, ¿qué estás haciendo? Sin comer verduras van a crecer y se van a hacer mayores igualmente. Estás intentando influir de alguna manera a través de pues, medias verdades, si tú quieres. Entonces, todos manipulamos en un momento determinado, lo continuaremos haciendo porque es la naturaleza del ser humano, solo que evidentemente hay Yo un creo que la punto. intención es clave en este punto. Claro, claro, eso es, eso es. Y hay que diferenciar muy bien entre la voluntad de engañar Eso es. y el comunicar una idea que tú consideras que es una idea cierta, pero que estás equivocado. Eso no es manipular, eso simplemente es que te equivocas. Si tú intentas Eso es. inducir un comportamiento en alguien y lo haces a través de un argumento que es falaz, pero tú no lo sabes, tú piensas que eso es cierto, tú no estás manipulando, simplemente te estás equivocando. Eso es una cosa diferente. Y al final sí que es verdad que la manipulación, saltan las alarmas, el único filtro que hay para que salten las alarmas es nuestra propia conciencia. Cuando nuestro diálogo interno dice algo así como no te pases, que eso ya es demasiado, pues entonces paramos. Y ese es el gran problema a veces, que esa frontera está muy lejos para algunas personas. Pero Así es. no toda, no toda persuasión es manipulación, ni muchísimo menos. Yo, mira, hay una frase que digo mucho y en el vídeo de presentación está, hasta para que tu hijo se coma la sopa, tienes que saber persuadir. Y si a tu hijo no le mientes, si le dices, oye, es que esto es bueno para ti, no le estás mintiendo, simplemente te lo estás intentando llevar a tu terreno con argumentos. Por eso te decía, la intención es clave. Tú lo que pretendes es algo bueno para él, aunque a él no le guste, como es normal, pero el fin último es positivo, aunque él no lo quiera asumir o no lo sepa o lo que sea. Y esa es la clave cuando vendemos. Por ejemplo, ya sabes, yo soy copywriter y en este canal, en esta audiencia hay muchos copywriters. Cuando vendemos, la clave está en que quieres vender un producto o un servicio cuyo fin es positivo para la persona que lo compra. Quieres diferenciarlo del resto de la competencia sin mentir, sin engañar y haciendo ver las bondades que va a tener para la audiencia. Y eso es muy distinto de manipular. La venta no es una manipulación. Te veo que sonríes mucho. No, porque me estoy acordando de determinados ejemplos que yo pongo cuando hablo sobre persuasión, cuando hago cursos de comunicación persuasiva. Y claro, yo les digo, hay personas que dicen, bueno, pero es que esto es forzar un poco la realidad. Esto es, a ver, tú cuando conociste a tu pareja, si es que tiene parejas, o cuando vas a conocer, cuando sales un sábado por la tarde o por la noche, lo que sea, y quieres ligar, ¿qué haces? ¿Vas en chándal? ¿Vas con lo primero que pillas en el armario? No, seguramente intentarás dar la mejor versión posible de ti porque lo que quieres es atraer atención. ¿Estás engañando? No estás engañando, simplemente estás dando una versión que la otra parte quiera comprar. Justamente eso. Entonces, sí que es cierto, y para que nos vamos a engañar, sí que es cierto que hay un punto en el que esa versión de la realidad que manipulamos o que acomodamos a veces se extralimita. Y tampoco vamos a descubrir la sopa de ajo cuando decimos que hay publicidad engañosa. Pues claro que la hay. Igual que hay personas mentirosas, pues claro que la hay. La cuestión es cómo la identificamos, que eso es otro tema. Ahora, denostar el marketing o denostar la comunicación persuasiva porque haya personas o hay elementos o haya publicidades que son engañosas, eso es una tontería como un piano. No, lo que hay que hacer Es como decir que todos somos malos, ¿no? Habrá gente Claro, mala, pero evidentemente es una minoría por fortuna. eso es, eso es. Entonces, claro, hablabas de la finalidad. La finalidad es importante, pero ahí también hay un límite, porque si no también entraríamos en la justificación, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, vale, ¿cuál es el fin? Pues depende. ¿O cuáles son los medios? Pues depende. Entonces, todo en su justa medida, sabiendo que cuando más te aproximas a los límites, pues más difusa es la cosa. Pero eso nos pasa en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Lo importante... perdón, dime. No, te iba a decir que claro, eso, como bien decías, hay publicidad engañosa, hay gente manipuladora, pero en lo que es la venta en general, no se basa en eso. Y las personas que nos ocupamos de enseñar a otras personas a vender, o que incluso vendemos nuestros propios cursos, nuestros propios servicios, evidentemente lo haces creyendo
en tu producto y mostrando los beneficios que tiene, y llevarlo más allá. Yo creo que es cometer un error, porque te metes en un nicho muy pequeño de gente de malas prácticas en las que simplemente no hay que entrar, y hay que ver la venta como algo más blanco, más positivo, necesario Es que es para la necesario. vida. Es que es necesario, es que en este mundo siempre ha sido necesario. Al final, cuando tú quieres colocar un producto, una idea, da igual, porque vosotros os dedicáis más a productos, servicios y yo me dedico a más ideas, en el fondo es lo mismo, exactamente igual. Tú cuando te comunicas con alguien, no haces eso de, mira, yo te voy a dar mi punto de vista acerca de algo, pero no me importa si tú lo asumes o no. Eso no pasa. En el fondo lo que queremos es convencer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ahí está la cuestión. A veces es más sencillo, otras veces no lo es tanto. A veces pensamos que esto tiene que ver con aplicar una serie de técnicas puramente, y no consiste en eso. Las técnicas son útiles, son importantísimas, pero antes tienes que ganarte el derecho a influir, que esa es otra La cosa. confianza. La confianza, esa es la base de todo. Y os pasa a vosotros y me pasa a mí cuando estoy delante de un grupo o cuando estoy trabajando con directivos y les intento enseñar este tipo de cuestiones. Hay veces, bromeando yo, hay veces que les digo que cuando ellos salen del curso y se van a su gente y les dicen algo y los miran así, dicen, tú has venido de un curso, ¿no? Pues evidentemente no va a funcionar porque ha habido un cambio tan... Es que no es creíble. Entonces, lo Ya. mejor, yo siempre les digo, mira, lo mejor que puedes hacer desde el punto de vista de la persuasión personal, de cómo influir en la gente, es invertir en habilidades sociales. Mientras mejor caigas, más fácil es todo. Es que hay veces que las cosas son muy sencillas, muy básicas. Sencillo, a lo mejor no, pero Sencillo básico. igual no, pero básico sí. Correcto. Entonces, mientras mejor caigas, mientras más confiable seas, mientras mejor te porte con los demás, luego la influencia es más sencilla. Eso Aplicar es. las técnicas será mucho más sencillo. Y os pasa a vosotros y la cuestión de cómo te ganas la confianza, al final es todo eso, ¿no? ¿Cómo haces para que en la mente del consumidor o en la mente de tus colaboradores o en la mente de quien sea, cuando piense en ti, no levante barreras, no, Eso no, es. no se ponga a la defensiva? Generar confianza. Si Eso. es que al final es... ayer mismo hablaba en un directo con mis alumnos. Yo les decía, la venta es la consecuencia de una serie de acciones previas basadas en generar confianza principalmente. Y por eso no vendes en el primer correo, ahora que se habla tanto del mail marketing, tú también tienes una newsletter, etcétera. Por eso no se vende en el primer correo, ni en el segundo, ni en el tercero, porque antes hay que hacer una serie de estrategias, ponerlas en marcha para predisponer a la gente, y después que la venta sea la consecuencia de todo lo anterior. Eso es. Y si pasa lo contrario, no has vendido, te han comprado, que es diferente. Ha dado Sí, la por tu puñetera casualidad, marca. claro, o ha dado la puñetera casualidad que te han encontrado, ves a saber por qué, y justo lo que tú ofreces es lo que yo necesito. Entonces aquí no hay venta, aquí yo es que te compro, ¿no? Sí, exactamente. En tu web tienes una propuesta de valor súper potente y dice, aprende a conseguir que te hagan caso. Hoy la atención es el bien más escaso y más deseado de todos, hablando de comunicación y hablando de venta. ¿Cómo se puede conseguir esa atención? ¿Cómo se puede conseguir que te hagan caso? ¿Cuánto tiempo tenemos? Exactamente. Bueno, se habla de 3 segundos en digital. No, depende del contexto. Y esta propuesta de valor está muy pensada, por ejemplo, cuando hablas en público, en los proyectos de hablar en público, cuando yo enseño a hablar en público. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas siguen pensando que lo importante cuando tú te muestras delante de otra gente es el contenido de lo que vas a decir. Y obviamente eso es importante, pero no es lo más importante. Como tú bien sabes, pues, y más en la actualidad, la gente nos distraemos muchísimo con cualquier cosa. Es decir, la capacidad de atención que incluso teníamos hace, pues no sé, 40 años, 50 años, 60 años, no es la que tenemos hoy. Mm. Va a peor. La historieta es, bueno, ¿cómo logras hacer que la gente deje de estar en su diálogo interno, deje de estar mirando el móvil, deje de estar tecleando el ordenador y en un momento determinado te preste atención?
Bueno, pues cuando tú hablas en público hay maneras de hacerlo. Tienes que sorprender. Entonces, vuelvo a insistir, vais a encontrar muchos paralelismos entre lo que pasa cuando hablamos en público o cuando intentas persuadir a alguien y cuando haces una carta de ventas o cuando presentas un producto, exactamente igual. Si tú en el titular no logras enganchar, es muy complicado que pasen a la segunda línea y muy complicado que pasen a la tercera, a la cuarta, a la quinta y por tanto dejen de leer. Aquí es exactamente igual. ¿Cómo comienzas una propuesta cuando hablas en público? Pues hay sus técnicas, desde una pregunta sorprendente al famoso storytelling, que no todo en el hablar en público es storytelling, por cierto, a pesar de que esté muy de moda. Incluso cómo te presentas. El silencio. Tú puedes salir en un escenario y quedarte callado y ya verás como todo el mundo al cabo de 10 segundos te mira. Y eso es lo que tú quieres. Lógicamente luego tienes que engarzarlo con lo que vas a contar y con el sentido de lo que vas a decir. Pero si tú no logras llamar la atención, es imposible que la gente deje su diálogo interno y te atienda. Y claro, luego tienes que mantenerla. Y mantener la atención, una vez más, igual que en el marketing, tiene que ver con no hablar de mí, sino hablar de ti. Es decir, lo que yo te propongo tiene que ser algo que a ti te interese, sino porque te voy a escuchar. Tal cual. Exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, variará en función del contexto, variará en función de la situación, no son las mismas las técnicas que se aplican cuando hablas en público que cuando haces una carta de venta, pero la filosofía es exactamente igual. Piensa a través de la cabeza de tu audiencia o piensa a través de la cabeza de tu cliente y qué quiere escuchar de eso y cómo enganchas lo que tú tienes que contar con el interés de esa audiencia o de esa persona. Por ahí va todo. Bueno, hablas de diferencias, el hablar en público de una carta de ventas, pero por ejemplo, mucha gente de marketing hacemos webinars, ¿vale? Aparte de hacer directos, si tienes pues directos que te invitan, formaciones, masterclasses, etcétera, también para nosotros mismos, para vender nuestros productos o servicios, hacemos webinars y no estás cara a cara con las personas porque lo haces a través de una pantalla, pero al final las técnicas son las mismas, lo que dices, los silencios. Ahora supongo que también hablaremos de la expresión corporal, de la gesticulación de las manos, el tono de voz, etcétera. Todo eso son métodos que nosotros también utilizamos mucho para vendernos nosotros mismos. Absolutamente. Es que hay que entender eso, es que efectivamente nosotros vendemos un servicio o un producto, pero fundamentalmente lo primero que hay que vender es a nosotros mismos. Eso es lo primero que tienen que comprar de nosotros. Todo lo demás viene a posteriori. Entonces, si cuando yo me presento delante de la gente, mi voz es tenue, tiemblo como una hoja, resulta cosas, ahora que evidentemente pasamos mucho tiempo en el online, incluso un descuadre en la cámara, un entorno que no es acogedor, un entorno frío, un entorno que no se ve bien o con poca iluminación, todo ese tipo de cuestiones afecta porque al final la audiencia se conforma una imagen mental a partir de los inputs que ve. Entonces, si no cuidamos ese tipo de cuestiones, también están afectando la venta. Es decir, ¿cómo generas autoridad a través de una pantalla? Que, por cierto, y esto es una opinión personal, o una experiencia personal, a mí me resulta mucho más complicado generar autoridad a través de una web o a través de un sistema como este que no hacerlo cara a cara. Simplemente por experiencia. Claro, yo llevo desde el año 96 hablando en público y haciendo formaciones, entonces mi ámbito es un aula o es un escenario. Hacerlo a través de una web me resulta más complicado. Hay gente que no, hay gente que le pasa todo lo contrario, pero sea como sea, tenemos que manejar diferentes herramientas, siempre pensando en que lo que la gente ve, al final, a partir de lo que ven, es la conformación mental que se van a hacer de nosotros. Hay un fenómeno muy conocido que es el efecto halo, que es tal cual que a través de una característica, a través de cómo tú hablas, de cómo te manejas, a través de 4, 2, 3 características, incluso qué ropa llevas, incluso, aunque no nos guste, cómo eres físicamente, todo eso condiciona el cómo te ven y a qué conclusiones llegan a partir de lo que ven. ¿Sí? Está muy comprobado que las personas que saben hablar en público son vistas como personas más inteligentes, más capaces, mejores profesionales, y al contrario. Si lo piensas fríamente, no nos gusta la idea. No nos gusta porque es muy superficial, parece, ¿no? O sea, al final es un prejuicio. Vale, sí, pero independientemente de que nos guste la idea o no, funciona, somos así y no vamos a poder evitar ese sesgo.
Con lo cual, ¿cómo lo haces para que tu impresión, tu impacto personal cuando tienes una interacción personal sea aquel impacto que mejor te beneficie para luego vender tu idea, tu producto, tu servicio? En eso consiste la cuestión. Eso es así. Ayer mismo estaba viendo yo una serie y bueno, pues el malo era un chico guapo y entonces estaba en la cárcel y al final había conseguido manipular a ciertas mujeres que creyeran su historia, etcétera, porque era un tío guapo. Y una le decía, ¿te hubieras creído todo esto si tuviera el aspecto de no sé quién, o sea, feo, tal cual? Y la cuestión es que no. O sea, que aunque no nos guste reconocerlo, todos estamos influidos por nuestros sesgos propios, lo que nos parece guapo o bonito, lo que no nos agrada, la ropa, este tío cómo va vestido, o sea, somos así y por eso también tenemos que trabajarlo. O sea, si hablamos de marcas personales o incluso en un trabajo físico, si yo trabajo en una empresa y yo quiero generar confianza si tengo un equipo, o bien con mis jefes o con quien sea, también va a importar cómo yo me muestre, cómo yo vista, cómo yo me comunique con ellos. No es solo para emprendedores, no es solo en el ámbito de la venta digital, es en el ámbito físico y en las relaciones laborales o humanas, como tú bien decías al principio, salir a ligar un sábado por la noche, pues vas a tener que saber el que mejor se mueva, cuánto se habla del amigo feo que es el que más liga. Está claro que es porque tiene otras habilidades y la comunicación es básica. Correcto. Claro, luego tienes que mantener esa pose. Quiero decir que también pasa mucho que cuando rascas un poquito en determinadas personas se cae el mito y detrás de Bien, eso no hay bien. nada, ¿no? Entonces, claro, luego tienes que mantenerlo, pero lo que es indudable es que ese tipo de cuestiones afecta y afecta muchísimo. Afecta tanto que te puede permitir tener una segunda oportunidad o ir más allá en la venta o no, o que se te cierren las puertas. Y a mí me ha pasado durante muchos años, cuando era muchísimo más joven, que cuando iba a una entrevista comercial, yo siempre he trabajado en consultoras, he tenido obviamente ahora tengo la mía, pero he tenido otras consultoras con socios, etcétera. Yo recuerdo que a mí me impresionaba mucho hablar con figuras de autoridad. Entonces, cuando iba a una entrevista comercial, en mi cabeza, el primer escenario siempre es en la cabeza de uno, yo era pequeñito con relación a la otra persona, pero claro, eso se traslucía luego a la hora de hablar. Entonces, mi pose no era la misma, estaba más encorvado, más escondido dentro de la silla, y eso, quieras o no, afecta al cómo te ven. ¿La relación era cordial? Por supuesto que era cordial, nadie me tiró nunca nada. Ahora sí, pues el número de venta igual no era la misma que si las ventas o si las entrevistas las hiciese ahora. Es muy diferente, porque ese tipo de cuestiones, la propia seguridad personal, afecta a este tipo de cuestiones. Eso es algo con lo que yo hablo mucho con compañeros y compañeras de profesión y también con alumnos. ¿Qué, ¿Qué consejos darías? O sea, cuando eso te quieres posicionar como más autoridad, eso no necesariamente implica el llevar una americana o el ser un borde o hablar mirando a los demás por encima del hombro. ¿Qué dos, tres consejos podrías darnos a ese respecto? Mira, desde el punto de vista no verbal, mira, todo el juego comienza primero en tu cabeza. Porque primero tienes que tener, si es que no tienes esa seguridad ya de por sí, lo primero es trabajarte tu seguridad interior. Hay mecanismos para poderlo hacer, pero sobre todo vigila cuál es tu diálogo interno. Esa vocecita interna que todos tenemos, qué te dices cuando tienes que hablar con una determinada persona. Tus imágenes mentales, cómo te ves tú con relación a la otra parte. Y eso lo tienes que trabajar. Hay veces que funcionan los trucos de toda la vida, ¿no? Vas a una reunión que para ti es importante, ¿qué música te pone? ¿Qué música realmente te activa? Ujú, Porque si tú vas ujú. a una reunión con este tono de voz así apagadito y tal, hora, ¿qué tal, cómo estás? Pues eso se transmite. Ahora, si tú sales enchufado del coche, si vienes en coche o si tú entras enchufado, pues, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Que tu postura se yergue, ocupas más espacio. Eso es lo primero que va a ocurrir. Entonces, somos animales
Y nuestra conducta no verbal está muy regida, es exactamente igual que la de nuestros primos hermanos, los chimpancés o los orangutanes, exactamente igual, o la de cualquier mamífero. Los mamíferos más potentes son los que más ocupan el terreno. Cuando un pavo real quiere ligar, ¿qué hace? Pues se expande, ¿no? Abre la cola y dice, aquí estoy yo. Esto es igual. El límite es no ser arrogante. A nadie le gusta la gente arrogante. A nadie, absolutamente. Pero es que no tiene que ver. Tú ocupas espacio, cuando das la mano, la das sonríes, la das con firmeza, no esa mano de pez que a veces no, la das con firmeza, miras a la cara y si te cuesta, entiende que eso es entrenable. Eso es entrenable. Entonces, ese es el primer impacto, más allá de cómo La vas mirada vestido. es básica y eso le Vas, cuesta a muchísima gente, es verdad. Mirar a los ojos. eso es. Entonces, nos tenemos que acostumbrar a mirar a la cara de la gente cuando hablamos. Cuando estás sentado en una mesa, por ejemplo, no mantener una postura erguida, y eso pasa a veces por no recostarte, cosas tan sencillas como no recostarte en el respaldo de la silla, sino mantenerte un poquito al borde de la silla, no muy al borde, pero un poquito al borde, de forma que te obliga a tener la espalda recta. Cuando tú estás escuchando a la otra persona, hay fórmulas que son muy sutiles que denotan cuando eres demasiado servicial, por ejemplo. Y está bien que tú escuches lo que te dice la otra persona, pero que no seas demasiado servicial porque al final la autoridad la pierdes. No asientas todo el rato, por ejemplo, cuando la otra persona te está hablando no asientas todo el rato, sino que más bien puedes mantener una postura con la cabeza ligeramente ladeada, pero mirando a la persona de tanto en tanto, pues lo que todos hacemos de sí, sí, pero si puedes estar callado, estate callado, estate callada, que cuesta muchísimo, y habla con seguridad. Es decir, ya partimos de la base que lo que vas a presentar lo sabes, no te lo inventas, dominas la cuestión. Una cosa es contradecir cuando tu interlocutor dice algo que no es cierto y otra cosa es hablar con seguridad. A nadie le gusta que le contradigan, sobre todo si estamos en una negociación comercial. Nunca lo hagas. Pero hay fórmulas para decir tu opinión manifestando que no es la misma que la de la otra persona. Por ejemplo, imagínate que la persona con la que estás hablando te dice que no cree demasiado en el marketing porque el marketing resulta que lo que hace es crear necesidades que no existen. La primera respuesta de cualquiera de nosotros hubiese sido, no, eso no es verdad, eso no es así, o no, la verdad, no te interesa entrar en esa discusión. Tú puedes decir, entiendo lo que dices, yo pienso que, y si añades un y, mucho mejor. Es decir, tú puedes decir, entiendo lo que dices y yo pienso que. Estamos muy acostumbrados a que el y no lo notamos como una confrontación. Ya, pero el pero... Pero el pero sí, o el sin embargo también. Entonces, entiendo lo que dices y sé que es contraintuitivo, que no es a lo que estamos acostumbrados. No, ese es un tip muy bueno. Pero a partir del y, tú di lo tuyo. Lo que sé, que no se note demasiado que confrontas, pero tú di lo tuyo. Es más, es que igual ni te interesa entrar en ese tipo de cuestión. Con lo cual tú dices sí y vamos a ver qué dificultades tenéis o cuál es el motivo por el cual no sé qué. Y cambias de tema. Eso hace que tú domines la conversación. Que tú hables de lo que tú quieres hablar y no de lo que quiere hablar tu interlocutor. Y eso te da autoridad. Cosas también muy sutiles. Fíjate, cuando tú ves a alguien que tiene mucha autoridad, la forma como termina las frases acostumbra a ser con una inflexión hacia abajo, como yo acabo de decir, hacia abajo. En cambio, las personas que hablan con menos autoridad dudan más al decir lo que quieren decir, no sentencian, sino que utilizan más el yo creo, a mí me parece, no sé qué piensas tú, pero... Sí. Y no pasa nada. No pasa nada si lo utilizas. Todo lo utilizamos. Pero cuando tú quieres colocar tu mensaje, el mensaje tiene que sonar firme y la inflexión de la voz tiene que ir hacia abajo. Porque eso sentencia. Eso genera más seguridad. Eso, por ejemplo, en la comunicación escrita, lo trabajamos también mucho y yo lo veo escrito y lo suelo corregir siempre porque hay mucha gente, lo que tú dices, el creo, yo creo que,
el decir las cosas, incluso cuando está escrito, lo lees, cuando ya estás acostumbrado, ¿no? Lo lees y dices, no, 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 no. Ya, pero es que si lo quito voy a parecer. No, no, no vas a parecer nada. Simplemente va a parecer que crees en lo que estás diciendo, que es la realidad. Entonces, ese miedo es un miedo muy común. El no sonar demasiado asertivos por miedo a que esa asertividad se vea como algo agresivo, ¿no? Sí. Son cosas diferentes. Precisamente ser asertivo es no ser agresivo. En los polos de la comunicación, una cosa es ser agresivo, el otro polo es ser pasivo y en el medio está la asertividad. De hecho, la asertividad manifiesta firmeza, pero no manifiesta agresividad. Tú no intentas, tú no le dices al otro que no sabe lo que está diciendo. Tú le dices esto es así. Tú luego tendrás tu opinión, pero esto es lo que yo pienso. Estarás de acuerdo, no estarás de acuerdo, pero lo que yo pienso es esto. Y a nadie, no compramos a nadie que duda de su producto, de su servicio, de su idea. Tal cual. Tal cual. Ni en digital, ni en un escenario o en un aula, ni en una carta de ventas. Porque ahora, por ejemplo, se lleva mucho la venta en escenario, bueno, después de la pandemia se ha retomado y cada vez se vende más. Nadie saldría a un escenario diciendo, bueno, es que yo creo que tienes que comprarme porque a lo mejor. Entonces, lo que entendemos para los demás, lo sabemos ver en los demás, pero para nosotros mismos nos cuesta una barbaridad. Supongo que eso, porque te iba a preguntar, esto lo quiero enlazar con la siguiente pregunta, ¿cuáles son los principales frenos o las principales barreras con las que llega la gente hasta ti? No sé si es lo que yo acabo de decir, ¿no? El verlo, entenderlo perfectamente en otro. Yo puedo entender que tú salgas a un escenario, que hagas una carta de ventas súper asertiva y yo decir, ay, no, no, pero es que yo cómo voy a decir eso, ¿no? ¿Cuáles son esas barreras más comunes? La primera barrera es dudar de tu propio producto y dudar de ti. Cuando hablo de producto también hablo de uno mismo, ¿no? El famoso síndrome del impostor nos afecta a todos, aun a los que llevamos, yo voy para 26 años en esto, nos afecta a todos. ¿Por qué? Pues porque al final tú cuando hablas en público te expones y ese tipo de cuestiones, cuando tienes que tratar un tema determinado te gustaría saberlo absolutamente todo y temes que hay algo que se te escape. Entonces, además, seguro que a ti también te pasa, mientras más sabes de una cuestión determinada, más crees que no sabes. Últimamente estoy hablando muchísimo de ese tema, te lo aseguro. Es normal porque además lo vemos, ¿no? Las personas que se sienten más seguros hablando de un tema es porque acaban de comenzar, porque todos son certezas. A medida que vas profundizando, comienzan las dudas. Y hay veces que las dudas las transmites. Entonces, esa es la primera. El primer juego siempre es el juego interior. Tú tienes que estar seguro de lo que vas a decir y de cómo lo vas a decir. Y a mí siempre igual yo no soy el mejor ejemplo, porque realmente yo no me pongo nervioso cuando salgo a hablar en público, sobre todo cuando es una formación. Me pongo un poco más nervioso cuando es una conferencia, por ejemplo, y por un motivo muy tonto, y es que yo en una formación, a mí una formación no me obliga a aprenderme las cosas muy estrictamente, porque bailo con la gente. En una conferencia es distinto porque tienes un tiempo limitado, no interaccionas tanto, con lo cual los pasos tienen que ser muy concretos y eso me encorseta. Y ese corsé a mí me intranquiliza un poquito más. Pero eso es lo primero, creerte lo que vas a decir. Saber que solo tú sabes lo que quieres contar. La gente no lo sabe. Con lo cual, nadie te va a decir, oye, es que me parece que te has dejado cosas en el tintero. Nadie te lo va a decir. Porque tú organizas tu información. Tú sabes lo que quieres decir. Tú te lo has preparado. Y esa preparación tiene que servirte para que cuando tú sales encima de un escenario, cuando hablo de escenario es delante de otra gente, da igual que sea un escenario o no, te sientas seguro a la hora de decir lo que tienes que decir. Eso por un lado. Pero la principal barrera sigue siendo, me pongo muy nervioso cuando hablo en público y me voy a quedar en blanco. Eso es lo primero que, si centramos la cuestión en hablar en público, eso es lo que más nos lleva. Y insisto, en cierta forma es natural porque nos exponemos. Tenemos miedo a quedarnos en blanco,
tenemos miedo a no fluir, a tartamudear. Al final es una exposición delante de otra gente. Pues eso es lo más común. También me encuentro personas que lo que no saben es organizar la información, cómo preparar una charla, cómo preparar una formación, cómo preparar una conferencia. Una formación tiene connotaciones un poco diferentes, pero ¿cómo preparas? Tú sabes tú sabes el tema, pero a veces te cuesta definir cuál es el mensaje central, a veces te Ujú. cuesta definir cuáles son las ideas centrales que quieres trasladar, que no es lo mismo. A veces, bueno, es un totum revolutum que al final el resultado es una exposición lineal que aburre a las ovejas, que no tiene ningún tipo de estructura, que la persona que la está escuchando no sabe por dónde vas a ir porque tú no le has anticipado por dónde vas a ir, y al final la gente, estas personas, cuando el resultado que tiene, el feedback que tiene inmediato de la gente es que comienzan a mirar el móvil, que se remueven en la silla, y Y eso eso te da más inseguridad todavía le todavía. genera mucha más inseguridad, claro. Claro. Y esos son los dos elementos fundamentales, el miedo a hablar en público y el cómo lo hago para enganchar. Sí, que es al final es lo mismo, volvemos a lo mismo en la comunicación escrita que en la comunicación verbal. ¿Cómo engancho? Vamos, en una comunicación escrita no te vas a quedar en blanco, pero también tienes dudas y de ahí viene, sobre todo cuando no tienes experiencia, las famosas fórmulas para seguir una estructura, pero al final es cómo engancho, volvemos al principio, ¿no? Cómo llamar la atención, ese bien tan escaso, ya por las propias, por las propias interrupciones, por los propios estímulos, también porque cada vez hay más competencia. Entonces, ¿cómo me diferencio yo en este mar enorme? ¿Por qué me van a prestar atención a mí y no a los otros 800 que hacen lo mismo que yo? Has hablado de bailar con la audiencia. ¿Qué es bailar con la audiencia? Es responder a lo que la audiencia en cada momento te da. Y esto a mí me pasa, por ejemplo, en las formaciones. Yo las formaciones están guionizadas, por supuesto, están preparadas, pero yo hace muchísimos años que aunque sigo haciéndome un guión, el guión me sirve simplemente para preparar anteriormente. Luego, cuando salgo allí, yo sé qué temas voy a tratar, pero no sé exactamente qué voy a decir dentro de 5 minutos. Tengo unos objetivos a cumplir, tengo un temario que dar, sé qué elementos tengo que contar y cómo contarlos, pero luego respondo muchísimo a las necesidades que tiene la audiencia en cada momento, los asistentes a la formación, a las preguntas que me están haciendo, a la dinámica que se produce. Hay grupos que a veces por motivos que no controlas, que son más divertidos, hay grupos que son más parados, hay grupos que son más dinámicos, hay grupos que enseguida enganchan contigo, hay grupos que te los tienes que trabajar un poquito más. Eso es bailar con la audiencia, saber en un momento determinado cuándo tienes que acelerar el ritmo, saber cuándo tienes que frenar, cuándo tienes que darle holgura y dejar espacio para que sea la gente la que se explaye, cuándo no, porque se te desmadra la sesión y se te va de objetivo. Eso es bailar con la audiencia. Entonces, eso te lo da la experiencia, lógicamente. Pero hay determinados elementos que se pueden conocer, que se pueden entrenar, a pesar de que, insisto, pues hay un componente de experiencia como en todas las disciplinas, como en todos los oficios de este mundo, ¿no? Tú ves la cara de la gente. Pero claro, si cuando tú ves la cara de la gente comienzas y ves una cara que hace, comienzas a pensar que es por ti, que es que no le está interesando lo que tú le estás contando, vamos mal. Es que pueden ser 50 motivos distintos y no lo sabes. Y en realidad eso te tiene que dar igual. Tú lo que tienes que conseguir es que, estando la persona como está, ¿cómo la vuelves a enganchar? Está. Se ha podido, ninguno podemos mantener la concentración durante 2 horas, 3 horas, 4 horas que dura una formación. Ninguno. Entonces, hay altos y bajos. La cuestión es cómo, a grandes rasgos, tú consigues que esa gente entre en la dinámica que tú les propones. Y en una conferencia pasa exactamente igual. No todo el mundo va a estar absolutamente concentrado y atento a ti durante todo el tiempo. La cuestión es coger un promedio y hacerlo lo suficientemente dinámico, lo suficientemente divertido. Y ahora voy a hacer un matiz con esto de divertido. Me acabo de escuchar lo de divertido y ahora un matiz. Vale. Como para que la gente se enganche, le interese lo que estás contando, sea atractivo lo que le estás diciendo, pero sobre todo, al final, es que lo que tú estás contando realmente cuadre con una necesidad,
que tiene la audiencia. Si no, olvídate. Si no es otra cosa. Si no es un monólogo. Y ahora engancho con lo de ser divertido. Entonces, ¿tú tienes que ser divertido en una conferencia? Pues depende. Pues depende. Tú tienes que ser entretenido, que es una cosa diferente. Y depende. Depende. Porque sí que en los últimos años ahí existe esta tendencia, incluso en las formaciones, en las evaluaciones, ¿no? Me ha gustado porque ha sido divertido. Yo siempre pienso, vale, ¿pero has aprendido algo o no? O solo porque a mí me gusta mucho reír y yo me divierto mucho en las formaciones. Yo soy de un tipo serio, pero me transformo en las formaciones. Me gusta divertirme, me gusta reírme, pero estamos allí para otra cosa. Estamos allí, además de divertirnos, para aprender. Entonces, a veces he podido tener la sensación de monologuista, de Andreu Buenafuente, ¿no? Sí, Bueno, sí, pues total. a que te cuente chistes y a que te rías, que está muy bien, pero encuentro una tendencia en los últimos años en las conferencias Sí. de que únicamente vale divertirte y me van a evaluar por lo que me divierto. Vale. Al final, la cuestión es, hazlo entretenido, pero sobre todo mira que lo que tienes que contar enganche, cuadre, con una necesidad, con un punto de dolor, esas cosas que vosotros manejáis excelentemente bien. Al final, es verdad lo que decías de la tendencia del club de la comedia. Total. Y yo también lo voy viendo cada vez más y eso genera mucho miedo en las personas que no somos divertidas de base. O sea, yo sé que yo no tengo gracia contando chistes, o sea, no me considero una persona divertida como tal, pero eso no quiere decir que yo no pueda ser entretenida haciendo una formación, que es la diferencia, pero supongo que también será un poco un miedo con el que te llegue la gente, decir, no, es que yo no soy divertido, ¿cómo lo hago, no? Mira, me estaba acordando de una vez que me contactó una consultora porque precisamente me decías, mira, yo es que, verás, yo llevo muchos años en la formación, me decía, y lo hago bien, tengo buenos resultados, pero resulta que cuando veo gente en YouTube o cuando veo en LinkedIn las cosas que cuelgan, pues yo no soy tan divertida y me gustaría trabajar contigo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y digo, pues oye, vamos a hablar. Al cabo de un par de horas, me vuelve a llamar o me vuelve a escribir, me dice, oye, es que he visto algún vídeo tuyo en red y es que somos iguales. Con eso te dijo, tampoco eres divertido. Correcto. La mujer me vino a decir, es que tú tampoco eres divertido. Y digo, pues es que, escúchame, es que creo que te confundes porque no se trata de eso. Y insisto, yo, simplemente porque se dieron así las cosas, yo cuando entro en un aula me transformo. Soy mucho más serio fuera del aula que dentro del aula. Pero es verdad, yo no sé contar chistes, ni tengo ningún interés especial en aprender a hacerlo ahora. Sé contar historias, sé leer a la gente cuando está en un aula, sé engancharles. Si tuviese que contar muchas veces cómo lo hago, no te puedo responder porque es una cosa bastante natural, tengo que decir. Eh, Luego sí que he sido consciente de determinadas cuestiones, pero es así. Hay gente que le sale más natural y gente que lo tiene que trabajar un poquito más. Pues yo soy más bien de los naturales. Entonces, pero no te voy a contar un chiste. No, la gente se puede reír conmigo y se ríen mucho de las formaciones, pero ni es mi principal voluntad, ni esperes que sea, pues eso, Andreu Buenafuente, porque no lo soy. No lo soy, ni tengo ningún interés. Pues se puede hacer muy bien tu trabajo, puedes hablar muy bien en público, sin necesidad de que luego te vayas al club de la comedia. Total. Estoy totalmente de acuerdo porque si no, la mayoría de nosotros no tendríamos futuro. Y qué presión, además es eso, Qué ¿no? presión, además, tienes que saber de lo tuyo, de tu disciplina, tienes que saber hablar en público y encima tienes que ser divertido y dices, bueno, es que no, ¿quién da más, no? Pero fíjate, a ver si te ha pasado a ti en tu disciplina también. En hablar en público, la gente que nos dedicamos a la formación, hay veces que encuentro compañeros y compañeras que dicen, bueno, es que estoy haciendo teatro, estoy haciendo no sé qué, ¿no? Sí, Muy bien, y realmente sí que es verdad que hay determinadas herramientas del teatro que tú puedes aplicar. Ahora, ¿es necesario? No, no. Entonces, con el marketing a veces, bueno, es que estoy leyendo cómo hacer guiones. Es decir, ¿es necesario? Pues oye, si lo sabes, bien. ¿Pero es absolutamente necesario para ganarte la vida con tu profesión? No, no. Entonces, a veces se nos va un poco la pinza. sí, el querer, por inseguridad, el querer saber de todo, ¿no? Porque como ahora la información es
está ahí al alcance de la mano, más fácil que nunca, y oyes a no sé quién, y como además a través de las redes todo el mundo dice que sabe hacer no sé qué, que sabe hacer no sé cuántos, tú dices, yo no, será necesario, y yo creo que ahí es un poco el impostor que nos ataca bastante duro, ¿no? Sí, y esa es la cosa que tú dices, ¿no? De querer saber todo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Fundamentalmente tiene que ver con... Y fíjate, no sé si tanto con el impostor, que también puede ser, sino a ver si los demás, a ver si me voy a quedar atrás. También, A ver total. si resulta que esta gente está haciendo esto porque es lo que hay que hacer y yo no lo estoy haciendo, ¿no? Ujú. El sesgo de validación social también nos afecta a todos. Y vemos que mucha gente hace muchas cosas y llegamos a la conclusión de que eso es lo que hay que hacer. Con Sí, el mail diario pasa exactamente igual. tal cual. Exactamente igual. Entonces, a mí porque me gusta mucho escribir y me resulta divertido escribir. Es un esfuerzo hacer un mail. Yo tengo un mail diario de lunes a viernes. Sábado y domingo descanso yo, no, Como no dejo yo. de descanso yo, ¿no? Y descansas también, sí. Descanso yo, sí. Pero lo hago fundamentalmente porque me gusta escribir, Ujú, es ujú. una manera de relajarme también, etcétera. Ahora, ¿es absolutamente necesario un mail diario para poder vender? Yo creo que no. No, yo tampoco lo creo. Y depende de 1000 factores. Ni vale para todo el mundo, ni tiene por qué a lo mejor ser diario. Si hablamos de diario ya nos vamos a 7 días, no a 5. O sea, al final es Correcto. una herramienta que tiene que ir en un conjunto de una estrategia de marketing. O a ver si estás de acuerdo conmigo, el tono de los mails, ¿no? Pues en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda un determinado tono. Y parece que si no utilizas ese tipo de tono, no te vas a comer nada. Y pues no, es que no funciona así, no funciona así. ¿No? Ese tono, Ahora no usar ese tono es diferenciarte precisamente. correcto, correcto, correcto. Entonces, además, con este tipo de cuestiones, con el tono, pasa un poco similar a lo que hablamos anteriormente de ser más o menos, em, ¿qué te digo yo? Ser más o menos gracioso a la hora de hablar en público. Y es que, bueno, resulta que a esta persona le funciona, por lo tanto yo lo tengo que copiar. Y, o sí, esta también lo hace y también lo tengo que copiar. No, pues es que esas personas ya son graciosas. No tienen que forzar nada, es que ya lo son. Es natural, es consustancial a esas personas. Entonces, si yo lo hago, lo fuerzo. Y como lo fuerzo, hasta que no lo tenga muy interiorizado, si es que alguna vez lo tengo interiorizado, se va a notar que no soy yo, que no es natural en mí. Pues Totalmente. con estos tonos más arrogantes, más macarrillas, que a mí personalmente me gustan. Me gusta porque me los miro un poquito de fuera, ¿no? Si hay veces Ujú. que pienso, joder, pues igual no. Pero vistos desde fuera, a mí no me disgustan, igual que no me disgustan otro tipo de tonos. Pero Ujú. es que em, se nota mucho cuando es consustancial a la persona y cuando es una cosa forzada. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Si eres así, adelante, claro que sí. De hecho, antes de Isra Bravo, quien era así trataba de esconderlo. Correcto. ¿Cómo voy a decir esto? ¿Qué van a pensar de mí? No voy a vender una mierda. Y después de Isra Bravo, no solo los que son así lo hacen, sino que los que no son así pretenden serlo. Y al final dices, es que se te ve el plumero, chaval. Mira, para más claridad, cuando decidí, yo tenía el blog, lo tengo desde hace muchísimos años y el blog más o menos lo tengo aparcado. No me da la vida. Entre Porque el también tienes un podcast, podcast. también tengo un podcast, entonces no me da la vida para todo. Pero yo cuando comencé a escribir el mail diario, pues hice lo que muchos han hecho, ¿no? Pues copiar ese estilo. Entonces, en un momento determinado que releía los mails, digo, pero ¿esto quién coño lo ha escrito? Es que no soy yo. Entonces, es que me resultaba violento hasta a mí. Entonces, no. Sí, sí. Igual que pasa con hablar en público, tienes que encontrar tu estilo propio, eso que llamamos, tienes que encontrar tu voz, ¿no? Tu voz. Ujú. Tiene que Sí, ser sí. natural contigo y entender que eso es un componente, pero no es el componente. O sea, de nada te sirve copiar un estilo si no sabes qué estás haciendo cuando elaboras una estructura. O sea, no Eso sirve de es. nada. Es que lo importante es la estructura y la técnica que hay detrás de la estructura y el para qué haces determinadas cosas. El estilo es lo de menos. Eso es, sí. Además, lo que hemos hablado al principio de todo, ¿no? Si quieres generar confianza, si no eres tú,
Si estás copiando a otro o impostando un tono, me da igual que sea hablado, que sea escrito, es que al final esa confianza, siempre hay una fricción. Muchas veces no sabemos ni por qué, simplemente no encajas con alguien, ¿no? Dices, este tío, pues sí, es majo, pero... Entonces, muchas veces la fricción viene por querer mostrar algo de nosotros que no somos. Y eso para la venta es lo peor. Quería hacerte una pregunta para cerrar. ¿Qué técnicas básicas? Ya sé que hay muchas técnicas que tú las enseñas en tus formaciones. Ahora vas a, próximamente en marzo, ¿no? Vas a sacar una nueva formación presencial en Barcelona. Ahora, si quieres, me cuentas un poquito sobre esa, pero ¿qué técnicas básicas dirías que tiene que trabajar un emprendedor que quiere crear una audiencia? ¿Te refieres desde el punto de vista del marketing? ¿Te refieres al hablar en público? ¿Te refieres...? Me refiero a un emprendedor, al final somos todos marcas personales, ¿no? Eso. Y es un poco lo que estamos hablando, para hablar en público, pero desde el punto de vista de parecer, mostrarte confiable, ¿no? De no generar esta fricción que acabamos de hablar. Mira, para mí, ya voy a tirar del área de la psicología que tiene más que ver con los sesgos cognitivos. Lo primero es encontrar, como lo que hemos venido diciendo, un tono que a ti te resulte cómodo. Un tono en el que tú te identifiques. Cuando leas lo que tienes que leer o cuando te escuches lo que tienes que decir, que digas, sí, este es mi tono, este soy yo, me reconozco. Eso es lo primero, por lo que decíamos anteriormente, ¿no? Para no sonar impostado. La segunda cuestión tiene que ver con generar familiaridad. Y nos gustará una vez más, o nos gustará menos, pero mientras más presente estés, más puntos tienes para estar dentro de la memoria de la gente. Y al final la gente generamos patrones y generamos también patrones de identificación y patrones de costumbre. Una de las gracias que tiene el mail diario es precisamente ese. La repetición. La repetición, la famosa repetición. Porque desde el punto de vista psicológico funciona el sesgo de la siguiente manera. Lo que para mí es repetido es familiar. Si es familiar, no me levanta barreras, no me levanta sospechas, no me levanta miedos. Y si no me levanta miedo, identifico que es bueno. Y si es bueno, es más fácil que lo compre. Entonces, en la estrategia que sea, y esta es mi recomendación, ahora el gran rollo está, ¿qué hago? Vídeos de YouTube, TikTok, me voy a LinkedIn, hago un newsletter. Si estás empezando, escoge uno. Y aquí estará en función de tu sector, donde esté tu audiencia, fundamentalmente. Si tu audiencia no está en TikTok, pues no hagas vídeos de TikTok. Por ejemplo, yo comencé a hacerlos y lo dejé. Yo me centro fundamentalmente en LinkedIn. Da igual, donde sea. Vídeos de YouTube, lo que sea, pero céntrate en uno y sea regular. Sea regular. Explica lo que tienes que explicar, sé concreto, no te alargues demasiado, no quieras dar mucha información de golpe, porque eso aturulla y confunde y al final la gente se descuelga. Es, bajo mi punto de vista, mucho más útil dar pequeñitas píldoras concretas. Cuando hablo de píldoras quiero decir, pues a lo mejor vídeos de 5 minutos, de 2 minutos, de 3 minutos, pero que sean de manera regular. O publicaciones pues más o menos cortas, pero que sea regular, y esa es la manera de generar confianza. Y luego ten presente que de lo que tienes que hablar no es de ti, que eso es uno de los grandes errores, ¿no? Incluso cuando hablamos en público. No, la gente no viene a escucharte a ti, la gente no lee mis publicaciones porque soy yo. No, a lo mejor en un principio, porque yo le he hecho gracia en un curso, me han seguido y porque le he hecho gracia en un curso, pero luego, si no le interesa lo que les escribo, se borra. Entonces, piensa siempre en la gente, en la necesidad de la gente. ¿Cómo logras, lo que comentaba anteriormente, es cómo logras unir lo que tú quieres contar con lo que la gente necesita? Pero primero piensa en lo que la gente necesita. Y ayúdate de elementos externos, porque hay veces, y nos pasa a todos, otra vez por los sesgos, que lo que yo creo que necesita la gente no es lo que realmente necesita. En marketing lo sabéis manejáis muchísimo mejor este tipo de cuestiones y lo sabéis explicar muchísimo mejor que yo. Pero si solo te fías de tu punto de vista, si tú piensas, no, es que mira, verás, conozco tanto a mi cliente que mis clientes lo que quieren es esto. Bueno, pues a lo mejor sí, pero intenta contrastar
la información de otras muchas maneras, porque a lo mejor estás muy sesgado en tu apreciación, el sesgo de confirmación actúa como actúa y no podemos evitarlo, el sesgo de disponibilidad tampoco, por lo tanto, intenta ver fuentes externas para saber exactamente qué quiere tu cliente, qué necesita, cuáles son sus puntos de dolor e intenta comunicar tu mensaje o cuadrar tu mensaje con esas vías. Pero sobre todo, sé regular, no te agobies, no te agobies, no intentes comenzar si no has hecho nada absolutamente o si estás comenzando, no digas, pues mira, vídeo diario o mail Ya, diario y aquí, 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 porque lo vas a dejar. Lo vas a dejar. lo Entonces, vas a dejar y al final volvemos a la repetición y a la generación de confianza. Tienes que cogerlo donde tú mejor eres, donde está tu audiencia, y focalizar y trabajar todos los aspectos que has dicho para generar tanto confianza como autoridad, porque la autoridad también vende. eso es, eso es. Y una cuestión, no intentes vender, aunque parezca paradójico. Vender sin vender. Lo matizo, ¿de acuerdo? No utilices esas publicaciones, yo que sé, de LinkedIn para decir, mira, mi producto, seguro que te ha pasado a ti también, que hay gente pues, que te contacta y en el primer contacto te envía un mensaje Sí. privado diciendo, pues mira, vendo tal cosa. Pues, que Ni eso, los leo. pues, tampoco, yo tampoco. No funciona así. Funciona lo que hemos dicho anteriormente. Muéstrate, demuestra lo que sabes, con la mesura necesaria para decir soy el mejor. A nadie le interesa si eres el mejor o no el mejor. Además, ¿qué vas a decir de ti? Pues que eres el mejor. ¿Lo Eso no es tendrán que decir los demás? correcto. Entonces, muéstrate, demuestra que sabes, pero de una manera sutil, de una manera elegante. Y esa es la manera de generar confianza. Resuelve problemas, aporta donde otras personas lanzan preguntas, tú aportas sin necesidad de decir yo soy el que más sabe. Ese tipo de cuestiones son las que generan autoridad. En algún momento, si tienes esa habilidad, y estoy pensando fundamentalmente, pues no sé, la red que más utilizo, que es LinkedIn, si puedes hacer algo con sentido del humor, el sentido del humor es cierto, vende, vende. Uh-huh. Cuando hablo de sentido del humor, ojo, asegúrate de que lo tienes, de que es un sentido del humor inteligente, que no es chabacano, porque entonces vas a conseguir todo lo contrario. Pero, por ejemplo, a mí me gustan mucho las publicaciones de Alfonso Alcántara. Sí. Pues, además, Uh-huh. a mí me pasa con él que todavía no he encontrado una publicación con la que esté de desacuerdo, cosa que me empieza a preocupar, ¿no? Entonces, bueno, si tienes esa habilidad, utilízala. Eso es lo que genera autoridad. Al final, recordemos siempre, la cuestión es, cuando piensen en ti, ¿qué quieres que piensen? Qué bueno. Trabaja eso, trabaja en pos de eso. Pues como frase de cierre me parece súper potente y que muy poca gente la piensa conscientemente y trabaja en función de eso. Así que me parece eso, un cierre muy potente. Óscar, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en interaccionhumana.es y me pueden encontrar en LinkedIn. Tengo Instagram, pero yo creo que las dos vías más fáciles para encontrarme es interaccionhumana.es y LinkedIn en Óscar Fernández Orellana. Yo encantadísimo de contactar con todo el mundo que quiera. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, por todo lo que nos has contado y me parece muy interesante porque es hablar de lo mismo desde otro ángulo. Y al final es que no solo nos tratamos de vender por escrito, como hemos empezado hablando, sino que la persuasión va más allá y todas estas técnicas de venta para vendernos a nosotros mismos es necesario trabajarlas para conseguir al final convencer, vender o el objetivo que cada uno tengamos con nuestro negocio. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Para mí ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos. Chao.